¿Son todos los saltos iguales para tus rodillas? Pues la respuesta es no. Mirad, os voy a comentar los datos de carga que se sufren en las articulaciones principales implicadas en un salto, en este caso cadera, rodilla y tobillo, y cómo cuando variamos entre un salto horizontal y un salto vertical puede también cambiar sensiblemente cómo se distribuye el impulso en cada una de las articulaciones. Y fijaros, va a ser sobre todo muy relevante, no tanto cuando subimos, sino en esa fase tan importante del salto, en la caída, ¿vale? Mirad, tenemos la comparativa de saltos a una pierna a nivel vertical o a nivel horizontal en sujetos jóvenes y saludables, y se calcula el trabajo mecánico que están realizando las diferentes articulaciones, ¿vale? Las que hemos mencionado, cadera, rodilla y tobillo. Aquí tenéis las cifras, no las veis del todo bien, pero os las voy a comentar porque son realmente muy relevantes, sobre todo cuando estamos analizando por un lado la fase de propulsión o donde estamos saltando y la fase de caída. Interesante, ¿vale? En el salto vertical lo que estamos viendo es que la fase de propulsión aproximadamente reparten un tercio de la carga a las diferentes articulaciones, un 30 y tantos % todas ellas, es aproximadamente un tercio, tanto en la cadera, la rodilla como el tobillo, lo cual, pues bueno, nos informa de que es un salto repartido entre esas tres articulaciones. Y cuando vamos al vertical aterrizaje, aproximadamente sucede lo mismo, ¿vale? Se lleva un poquito menos la cadera, pero en general tobillo, rodilla un 34, un 35, es decir, aproximadamente tanto en la subida como en la bajada del salto vertical a una pierna nos llevamos un tercio en cada articulación. ¿Qué pasa con el salto horizontal? Pues fijaros, en el salto horizontal ya vemos que la propulsión destaca algo muy relevante, y es que la rodilla tan solo se lleva un 13% del impulso, mientras que las otras dos articulaciones pasa del 42%. Es decir, en el salto hacia adelante, en la propulsión, la rodilla no participa mucho más cadera y mucho más tobillo. ¿Qué es lo que sucede cuando aterrizamos? Y los rodilleros como yo ya sabéis lo que pasa en esos aterrizajes, que los evitamos mucho. ¿Por qué? Fijaros el dato. Si en el impulso solo participada la rodilla ese 13%, cuando estamos recibiendo se va a un 64%. Es decir, la caída es lo que imprime una gran carga, sobre todo horizontal, a nivel de rodilla. Y fijaros, el tobillo apenas participa, un 11%. Entonces se nos desequilibra mucho ese factor. De ahí surgen muchas aplicaciones que puede haber, tanto a nivel de cómo aplicamos saltos, qué fases podemos quitar a gente que tenga lesiones de rodilla o facilitar o cambiar de alguna manera. Y luego cuando estamos haciendo valoraciones de cara a recuperaciones pues de cruzado anterior o de algún tipo de lesiones, qué tipo de salto estamos valorando, en qué fases y si esas diferencias son relevantes o no, ¿vale? A nivel de las articulaciones. Así que a ver quién se le ocurre una modificación del salto horizontal donde aprovechemos toda esa carga de impulso inicial que se lleva a la cadera, que la rodilla está más o menos dormidita, y nos fumamos esa parte excéntrica para luego poderla ir incorporando poco a poco. Si la rodilla está muy dañada, a lo mejor ya no vamos a poder realizar ese tipo de cosas. Venga, espero vuestra opinión y como siempre comentamos y compartimos entre todos. A tener buena semana.